Estamos ahora, por lo menos en biología, en neurociencia, en biología, desde luego, creo que estamos cumpliendo los sueños de Aristóteles en estos momentos, ¿no? Los que seáis más veteranos del canal, pues ya sabréis, ya conoceréis a la persona que viene hoy de invitada a este directo, que es el profesor José Ignacio Murillo, y lo conoceréis porque hace, no me acuerdo ahora ya cuántos años, pero tiene unos años ya la entrevista que le hice en el canal principal sobre filosofía de la mente, así más en general y tal, que es uno de los vídeos que mejor me ha funcionado, curiosamente, porque es muy distinto de lo que hago normalmente. Es una entrevista, dura unos 40 minutos. O sea, es muy distinto, pero tiene un montón de visualizaciones y sigue funcionando y tal. Pero bueno, así, sin más dilación, no os voy a aburrir más con introducciones. Voy a darle paso. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Pues aquí muy bien, muy ilusionado de volverte a tener. Les estaba contando y tú lo escuchabas, ¿no? Que el vídeo que tengo en el canal principal contigo es uno de los que más éxito, curiosamente, Sí, sí, porque es sí, una yo entrevista larga y estoy tal. sorprendido. Desde luego es de los vídeos que tengo por ahí en YouTube, es el que tiene más visitas y con mucha diferencia. Qué bueno, qué bueno. Pues aquí estamos para repetir un poquito esa experiencia. Pero bueno, para los que a lo mejor no te conozcan o no hayan visto ese vídeo, cuéntales un poquito quién es José Ignacio Murillo, a qué te dedicas, cómo has llegado a hacer las cosas que haces, etcétera. Yo soy Ujú. profesor de filosofía, soy catedrático de filosofía en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra. Y mi especialidad, si, no, bueno, yo me considero filósofo, a mí me gusta presentarme como filósofo, pero mi especialidad es la antropología filosófica. Es a lo que me dedico desde hace muchos años. Y, bueno, y dentro de la antropología filosófica me interesa todo. De hecho, he dado clases de antropología cultural, he dado clases me interesa mucho la cuestión, por así decir, metafísica y, ¿no? y el tema de ¿no? temas. Pero desde hace tiempo empecé a trabajar con otros, y ahí está la gracia, empecé a trabajar con otros investigadores, científicos, etcétera, sobre cuestiones que tenían que ver con el ser humano y la ciencia, en particular la biología. Por ejemplo, comencé con la teoría de la evolución, pero muy pronto acabé, también porque las personas estaban más disponibles y porque el tema era muy candente, con la neurociencia. Y el caso es que bueno, pues empecé a trabajar a formar un grupo interdisciplinar, sobre todo con otro catedrático de la Autónoma, y empezamos a tratar cuestiones, pues que si la libertad, que si el conocimiento, que si las emociones, etcétera, desde un punto de vista interdisciplinar. Bueno, pues desde hace 11 años se creó en la Universidad de Navarra un centro de investigación en humanidades y ciencias sociales, y yo en la convocatoria, propuse un proyecto sobre esto y me lo aceptaron. Así que trabajo con un grupo de investigación en el que he podido contratar investigadores de distintas, ¿no? Todos muy interdisciplinares, con mucha filosofía, pero también neurociencia, biología, física, y hacemos cosas a mí por lo menos me gustan mucho, iba a decir muy interesantes, eso tiene que decirlo el que las vea, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante y me parece que el equipo con el que trabajo es formidable. Así que a esto me dedico. Y bueno, y sigo publicando pues cosas de antropología ¿no? Y de filosofía y neurociencia, etcétera. Qué bueno. Yo el otro día también tenía de invitado a un chico que se llama Ignacio Crespo, que es divulgador científico y tal, y también él estudió medicina y se metió por su interés en el cerebro y tal, y él también está como así muy metido en cosas de filosofía de la mente, conciencia, mente-cerebro y tal. Y yo le decía que, claro, la filosofía de la mente, aparte de que actualmente es posible que sea una de las ramas de la filosofía más vivas, en las que hay más discusión y más propuestas nuevas y más un montón de cosas, aparte de eso, yo creo que es la que tiene más contacto con la ciencia actual y que no se puede realmente hacer filosofía de la mente si no estás en Pues contacto muy, con lo ultimísimo de la ciencia y de la neurociencia, ¿no? Entonces, que eso claro. a mí siempre me ha parecido súper interesante. Pues oye, mira, queríamos hablar justo de un artículo que tú publicaste en Pensamiento en el 2021 que se titula Virtud, hábito y neurociencia, ¿vale? Sí, En el que planteas como que la neurociencia podría beneficiarse mucho de una recuperación de la noción clásica aristotélica de hábito, ¿no? de Entonces, hábito. eh, por qué es esto? O sea, ¿cómo llegaste a esta idea? Y explícanos un poquito
¿Cuál es Muy como el bien. punto central del artículo? Sí, vale, bien. Pues dentro del grupo de investigación este que creamos, bueno, hay que decir que mi tesis doctoral la hice sobre los hábitos intelectuales. Mm, no sabía esto. Y la ¿En noción de Aristóteles hábito. o en En o Tomás en de Aquino, en Tomás de Tomás Aquino. de Aquino? Pero claro, tuve que ya entonces, porque Tomás de Aquino, su teoría de los hábitos la toma de Aristóteles. Y él Mm, pues la aplica también a sus, ¿no? Bueno, y tiene algunos desarrollos muy interesantes, pero desde luego es muy aristotélica. mm, Yo pienso, de hecho, ahora estoy dirigiendo una tesis sobre la historia de cómo recibe en el siglo XIII, cómo se recibe la noción de hábito, porque es un tema fascinante, ¿no? Por ejemplo, la noción de virtud, que es una noción clásica, ¿no? Y que aparece ya, ¿no? Con Sócrates ya se configura como filosófica, con Platón. Es Aristóteles el que dice que la virtud es un hábito, ¿no? mm, Usa esa noción para hablar de virtud. Y en el siglo XIII es cuando se recupera, digamos, toda la teoría del hábito para entender la noción de virtud, de una manera como muy técnica. Y en eso, pues Tomás de Aquino tiene un papel muy importante. Así que mm. esa fue, pero yo hablaba sobre los hábitos intelectuales, no sobre la virtud moral, sino los hábitos intelectuales, y el conocimiento habitual, etcétera, unos temas muy interesantes. ¿Podrías, Pero así quizás explícanos un poco qué es un hábito? O sea, qué hay que eso es. qué se entiende por hábito, ¿no? Para Bien, quizás la gente que no esté lo familiarizada. explico, lo intento explicar de la manera más, aunque luego probablemente volveremos, cuando hablemos del Ujú, artículo, volveremos sobre este tema, pero para que se entienda, porque nosotros tenemos todos una noción de hábito, entendemos que pues, el hábito de fumar, el hábito de, ¿no? Pues tenemos hábitos, pues nuestras costumbres y mm, rutinas las llamamos hábitos, y esa es una noción como muy común. Pero hay la noción de hábito, el que la formula por primera vez es Aristóteles. Y Aristóteles, el término que usa es el término hexis, que tiene que ver con el verbo ejo, que es tener, el mm, verbo, ¿no? Entonces es una tenencia, podríamos decir, una tenencia. Y Aristóteles dice que eso es un tipo de disposición. El hábito es un tipo de disposición. ¿No? Eso también es otro término, para él, un término técnico. Entonces, Aristóteles, bueno, pues formula una noción de hábito, pero es una noción de hábito que también la tenemos en otro, ¿no? En un término de manera más técnica, pero porque la noción de hábito para Aristóteles es todo aquello que aprendemos después de hacerlo. Esa es la noción. Dice, aquellas cosas que aprendemos después de hacerlas, las aprendemos haciéndolas. Y, por ejemplo, hay hábitos técnicos, que son todas nuestras habilidades aprendidas. Por ejemplo, aprendemos a tocar el violín mm. y aprendemos tocando. Aprendemos a montar en bicicleta y aprendemos. Entonces, es interesante que haciendo cosas, no solamente las hagamos una vez, sino que cada vez se nos resultan más fáciles, ¿no? Y nos resultan más, ¿no? Más connaturales. Y entonces esto a Aristóteles le llamó la atención y es un fenómeno que le fascinó. Y desde luego Ética Nicómaco se entiende solamente con esto, pero luego es una noción que está muy presente en la filosofía de Aristóteles. Entonces, el hábito, así dicho, es todo aquel aprendizaje, bueno, el hábito es una disposición y en particular los hábitos que le interesan especialmente a Aristóteles son hábitos que tienen que ver con la actividad humana y que son, o sea, esa característica que tiene los seres vivos, pero especialmente el ser humano, de modificarse para bien o para mal haciendo, ¿no? Porque podemos, si actuamos de una manera incorrecta, si tocamos el violín mal, aprendemos mal y no aprendemos a tocar el violín. Y así con todo, ¿no? Y también, ¿no? Bueno, entonces él dice que hay tres tipos de hábitos en nuestras facultades, que son los hábitos intelectuales, por ejemplo, la ciencia, porque el saber funciona así. Yo antes no sabía, ahora sé, y a partir de entonces, aunque no esté pensando en aquello que aprendí, sin embargo lo tengo en la, ¿no? O sea, está a mi disposición. Otra cuestión muy importante, cae bajo mi libertad. Yo ahora soy capaz de pensar en aquello y lo mismo pasa con las habilidades, pues ahora cuando quiero las puedo usar. Y las he conseguido, ¿cómo? Las he conseguido ejerciendo de una manera correcta, ¿no? Una actividad en orden a un fin. Entonces, esto ya digo que Aristóteles es un aprendizaje, diríamos ahora, que está como encarnado
en el ser humano, ¿no? En las facultades humanas, ¿no? Sean, ya digo, cognitivas, sean, sean volitivas o sean eso, las capacidades técnicas, ¿no? Del ser humano, simplemente operativas. Sí, sí, es lo que has dicho de que no se entiende la ética nicómaca o sin esta noción, es verdad, porque claro, toda la noción de virtud, la Claro, virtud es un hábito, ¿no? Y la virtud es Aristóteles un dice, hábito. nos hacemos justos actuando justamente, ¿no? Es decir, Eso es, conseguimos el hábito claro. haciendo repetidamente acciones y tal, hasta que Ujú. ya nos salga natural sin tener que ir, Eso pasar es. por la deliberación ni pensándolo ni nada, ¿no? Sí, y es un Claro. término que usamos, o sea, Mm, decimos, claro, la justicia es un hábito, pero a veces no nos damos cuenta de que estamos usando ahí hábito de una manera mm, mucho más rica que el hábito de como fumar o el costumbre. hábito de levantarse a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, Mm, porque el hábito es, en este caso, algo habilitante, ¿no? O sea, yo ahora cuando practico la justicia me hago justo y entonces me cuesta menos hacer actos justos, es más, me resulta con natural y puedo proponerme hacer cosas mejores, ¿no? También en lo técnico se ve muy bien. Esto lo usamos mucho en contexto de neurociencia, usamos mucho los hábitos técnicos porque son muy claros, ¿no? El buen violinista, pues primero se puede olvidar de las cuestiones más, ¿no? O sea, por así decir, se convierte en algo no necesariamente consciente, lo hace porque sabe hacerlo, pero no tiene por qué pensar en los detalles de aquello que está haciendo y precisamente por eso se puede proponer la expresividad, mm. el tocar de una manera mejor, ¿no? Cuestiones más elevadas, ¿no? Se puede Mm. proponer fines superiores porque ya tiene incorporados y adquiridas las habilidades para conseguir los objetivos más elementales. Sí, mira, acabo de pensar, creo que esto es otro ejemplo que pone Aristóteles, él usa el ejemplo de cuando aprendemos a escribir, ¿no? Porque inicialmente, para escribir algo cuando no sabemos, tenemos que estar pensando esta letra, cómo se hace, no sé qué y tal, pero una vez aprendido, escribimos sin pensarlo, ¿no? Entonces ya tenemos ese hábito de la Sí, sí, escritura y podemos, toda esa energía que dedicábamos a ver la letra A, cómo hay que hacerla y reseguir por aquí, no sé qué, ahora la podemos dedicar a hacer cosas superiores, ¿no? Como tú decías. exactamente. Claro, pues al principio los niños emplean casi todo el esfuerzo en dibujar las letras, incluso lo hacen con Sí, todo el cuerpo casi, ¿no? Porque mueven todo el sí, brazo y sacan la lengua, ¿no? Entonces, pero cuanto más aprenden, o sea, más estilizan, ¿no? Menos energía emplean en hacer bien lo que tienen que hacer y entonces ya pueden pensar en el contenido de lo que están escribiendo, ¿no? No simplemente en los signos. Y esa es la dinámica del hábito, tal como la entiende Aristóteles y desde luego tal como la entiende Tomás de Aquino también. O sea Oye, que es una... cómo se pierde esta noción en la modernidad? Porque eso tiene también que ver con tu artículo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, ¿Cómo está esta claro. noción que ha desarrollado Aristóteles, qué pasa en la modernidad con esta noción? Sí. Bueno, yo pienso que ocurren dos cosas. Bueno, o sea, en primer lugar se pierde la noción aristotélica y clásica de naturaleza, ¿eh? Aristóteles Ujú, formula la noción de naturaleza de manera técnica, pero es una noción clásica, la noción de lo natural que tiene que ver con los fines, ¿no? Bueno, naturaleza yo cuando la tengo que explicar, o sea, que para cualquier ser, por ejemplo, los seres vivos claramente tienen naturaleza porque para ellos hay cosas que les convienen y cosas que no les convienen, ¿no? Y tienen ujú. una forma de actuar que es, o sea, espontáneamente, pues, ¿no? Pues las plantas hacen unas determinadas cosas si no son impedidas, etcétera, ¿no? Entonces, esta noción es muy importante para la biología aristotélica y también para su antropología, la noción de cuál es la naturaleza de las cosas. Algo, por cierto, que la biología actual sin decirlo, sigue haciendo. O sea, sigue estudiando, o sea, no estudia los gatos, simplemente describe, sino que describe cómo suelen funcionar los gatos, ¿no? Es que no creo Y que se pueda además hacer biología sin esa noción, ¿no? Porque al final, no se puede o hacer. claro, o medicina, tú cuando estás diciendo que este órgano no está funcionando bien, Exactamente. estás presuponiendo que tiene una Estás naturaleza que está presuponiendo. orientada a un cierto fin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Eso es. sí. Pues esa es la noción aristotélica de naturaleza que en la modernidad la sustituye una visión mecanicista del universo y se pierde la noción de naturaleza. O sea, entendemos los fines ya como algo superpuesto y Ujú. lo que describimos son más bien mecanismos, cómo funcionan las cosas. Por eso también va a ser más importante en la modernidad la noción de ley. Vamos a ver las regularidades, las enunciamos las regularidades, pero no decimos
no estamos diciendo qué es lo que le conviene, que en algunos casos, evidentemente, o sea, cuando haces meteorología, pues qué es lo que conviene, pues no se sabe, ¿no? Pero claro, no es lo mismo cuando estás estudiando, por ejemplo, eso, un ser vivo o la acción humana, o cuando estás estudiando incluso cualquier realidad natural, ¿no? Incluso el ecosistema, ¿no? O sea, que nosotros también estamos introduciendo nociones, ¿no? Esa noción implícitamente. Pero la visión moderna, más bien intentando, porque los modernos, como muy bien explica el profesor Juan Arana, que tiene este tema muy trabajado, los modernos, el mecanicismo moderno, en gran medida fue propuesto por algunos filósofos que eran teístas, ¿no? Querían defender ¿no? O sea, que la divinidad era distinta del mundo, frente a algunos aristotélicos y otros pensadores de otras escuelas que eran naturalistas y que, bueno, pues entonces era, ¿no? Pues, o sea, el aristotelismo cayó no solamente en manos de, ¿no? de gente como Tomás de Aquino, sino también en gente que era naturalista, etcétera, ¿no? Y también, bueno, había otras corrientes que eran naturalistas y entonces el mecanicismo se planteó como una defensa. Entonces, quitarle los fines a los seres naturales pues pareció pues algo interesante, tanto para ese fin, para decir, mira, la naturaleza no es Dios, ni tiene, ¿no? Pero también para ponerla a disposición de la ciencia matemática, ¿no? Y eso fue muy útil, ¿no? Esa hipótesis mecanicista tuvo muy buenos resultados en ese sentido, ¿no? O sea, en el sentido de, para la física, para la biología ya no tanto, pero bueno, también de alguna manera. Entonces se quitó la finalidad de la naturaleza y se quedó en la subjetividad cuando quedó, porque incluso el naturalismo ha llegado a negar que los seres, ¿no? que los seres racionales puedan tener, ¿no? que sean realmente racionales y no sean un puro mecanismo. Y entonces yo creo que con esa pérdida de la noción de naturaleza cae la noción de hábito, porque las dos van unidas. Si no hay teleología como algo intrínseco a la realidad, entonces no tiene sentido hablar de hábitos porque la noción de hábito implica distinguir entre hábito positivo, hábito bueno y hábito malo. O sea, tú te puedes disponer bien o disponer mal, o, ¿no? Como en cualquier disposición, o estás bien dispuesto o mal dispuesto. Pasa hasta con pues yo qué sé, o sea, con una estantería. Dice, pues tú has ordenado los libros, pues están bien dispuestos o mal dispuestos, están desordenados, ¿no? Ordenados o desordenados. Pues pasa lo mismo con los seres vivos, ¿no? Pero, bueno, pues si decimos, si llegamos a aceptar lo de Hume, que la ciencia pues simplemente describe hechos y que los fines simplemente dependen de valoraciones subjetivas, pues ha caído la noción de hábito. Y cuando se recuperó, y así respondo a tu pregunta, porque se dieron cuenta de que ese aprendizaje existía, pues la visión de hábito quedó un poco empobrecida. Se planteó como, y esto aparece en el siglo XIX de una manera muy clara, se planteó como la naturaleza sería algo plástico que el hábito, por así decir, decía alguno de estos autores, el hábito es la mecanización del espíritu, ¿no? Es decir, los seres racionales, cuando actuamos, acabamos como, los hábitos es como una especie de depósito que queda de nuestras acciones, actuamos de una manera y entonces quedan unas rutinas, unos modos de ser, que bueno, pues son derivados del espíritu, pero que no son contrarios a la libertad, ¿no? Porque por así decirlo nos determinan, ¿no? Ahora que tengo un hábito, ya pues tendo a hacer las cosas de una determinada manera, antes las podía hacer de cualquiera. Entonces, o sea, sí que son una limitación de la libertad, ¿no? exactamente. ¿Estás Se ve el hábito como limitación, más bien como concretización de la libertad, ¿no? O sea, una determinación, más que como lo veía Aristóteles, como una capacitación que permite, te abre posibilidades nuevas. Pero Claro. ahora ya decimos, no, la naturaleza no es solamente un mecanismo, hay que entenderla desde la plasticidad, pero se determina adquiriendo hábitos. Vale, y entonces, ¿cómo crees que la neurociencia actual se puede beneficiar de una recuperación de la noción clásica de hábito y alejándose un poquito Sí. más de esta noción moderna?
Eso es. Pues esa es la tesis que defendimos. O sea, en el año 2014, para una revista de neurociencia, Frontiers in Human Neuroscience, editamos lo que se llama un research topic, ¿no? Un tema de investigación. Entonces ahí lo planteamos, era hábitos, habits, plasticity, learning and freedom. Los hábitos, plasticidad, aprendizaje y libertad, que era ya provocativo, porque era decir que la noción de hábito no era incompatible, bueno, primero que la noción de hábito era un aprendizaje, ¿no? Por lo tanto era algo positivo, que tenía que ver con la plasticidad y que no era una determinación, ¿no? Sino que que podías aumentar la plasticidad con un aprendizaje correcto, y que el hábito tenía que ver con la libertad, porque permitía disponer de lo que antes no podías disponer, ¿no? Te abría posibilidades. Bueno, entonces hicimos eso, eso tuvo mucho éxito, y con otro neurocientífico, con Javier Bernácer, otro de mi grupo, escribimos un artículo que se llamaba La contribución de la noción de hábito, de la noción aristotélica de hábito a la neurociencia humana. Y ese hábito, ese artículo tuvo bastante eco y todo el topic tuvo bastante repercusión. ¿Qué Entonces ahí, reacciones, perdón, que te pregunto, ¿qué reacciones sí, recibisteis? pues las reacciones, bueno, primero ha sido bastante citado el artículo, y luego fue interesante incluso el proceso de revisión, porque es muy interesante para ver El, cómo el el proceso de revisión increíble del artículo. proceso de Porque claro, revisión. hay que ponerse, estamos escribiendo un artículo sobre Aristóteles para una revista de neurociencia, ¿no? Claro. Entonces hay que entender que... Y entonces el artículo partía de la noción estándar de hábito en neurociencia, que si os la explico en un minuto, es así de Sí, sencilla. Hay un autor que se llama Dickinson que la formula. Claro, al neurocientífico le interesa poder determinar claramente dónde hay hábito y dónde no lo hay. Y Dickinson decía, bueno, hacía experimentos con ratas, y entonces él decía, una rata está habituada cuando ya ante el estímulo responde independientemente de la recompensa. O sea, tú aunque le quites recompensa, en una determinada situación hace lo que ya ha aprendido a hacer, ¿no? O sea, por así decir, el mismo hábito ya es para ella, vamos, no necesita recompensa porque ya ha incorporado el hábito. Entonces, el hábito tiene que ver con la falta de sensibilidad a la devaluación de la recompensa. Por lo tanto, lo que está diciendo es eso, está entendiendo el hábito como una pura determinación. ¿Qué pasa con esto? Que para las ratas pues puede ser útil, pero ya se estaba viendo que para la neurociencia humana no era muy útil esa noción de hábito, era demasiado elemental. Y ya había neurocientíficos estudiando los hábitos. Hay Gabriel es una neurocientífica que ha tratado mucho la cuestión de los hábitos y los estudió con mucho rigor y con mucha profundidad, pero la noción todavía se resentía un poco del origen un poco pobre. Y entonces lo que vimos revisando la literatura es que sería muy útil incorporar la noción de hábito aristotélica para la investigación y para la interpretación de lo que sabíamos acerca del funcionamiento del cerebro. Y esa era la tesis, ¿no? Entonces explicamos cuál era el estado de la cuestión, explicamos qué entendía Aristóteles por hábito para los neurocientíficos y luego intentábamos extraer de ahí conclusiones. Entonces, en el proceso de revisión, que ahí se ve la primera repercusión, bueno, hubo una psicóloga porque en esa revista, además, cuando se ha publicado el artículo, sabes quiénes son los revisores, ¿no? Y entonces una psicóloga americana que le pareció muy bien, además la habíamos usado, la habíamos citado y la habíamos usado, era una de las que avalaban lo que decíamos. Pero hubo una neurocientífica inglesa que nos puso una objeción. Dice, oiga, esto que ustedes están explicando, en realidad, esto lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que, ¿cómo se puede llevar a la experimentación? O sea, lo que nos faltan son, digamos, o sea, ¿esto cómo aterriza en mi laboratorio? ¿No? Y entonces esto nos obligó a ser más explícitos en cómo nos parecía que podía eso usarse para la experimentación. Tanto es así que Javier Bernácer después usó nuestro modelo de hábito para hacer investigación empírica en una serie de experimentos que hizo más adelante, ¿no? Pero esta era una de las reacciones. Me llamó la atención. Cuando explicas la noción de hábito aristotélica, todo el mundo dice, bueno, esto es verdad. Dice, ahora, otra cosa es
yo soy un investigador experimental y no sé cómo usar esta noción, ¿no? Bueno, pues ahí está el desafío, ¿no? Lo que ya sabes también tiene que influir en tu modo de hacer ciencia, ¿no? No tienes que usar conceptos reducidos que acaban reduciendo también la acción humana, la cognición, etcétera, ¿no? Si tú usas una noción muy elemental de hábito, entiendes la conducta humana de una manera también muy elemental y muy reducida. ¿Cómo, por curiosidad, no sé si puedes explicar cómo se materializa esa noción experimentalmente? O sea, ¿qué es lo que hizo Javier, por ejemplo? No sé si Sí, lo tienes. sí. Bueno, Javier, por ejemplo, empezó con una investigación acerca de, o sea, tenía que ver también con la toma de decisiones y cómo adquiriendo un hábito, ¿no? Cambiaba el modo en el que tú consideras la dificultad, ¿no? En este caso hizo un experimento, el primer experimento fue muy sencillo, ¿eh? Entonces era porque tomó a unos voluntarios a los que pues, les pedía que hicieran un ejercicio físico por una recompensa, ¿no? Y luego, pues, lo que hacía a estos voluntarios es que hicieran, o sea, que se habituaran a hacer ejercicio físico, ¿no? Entonces, pues hacían una serie de, ¿no? Pues los que aceptaron entrar en esta experimentación, pues tenían que hacer pues, durante un tiempo pues, ejercicio, de tal manera que se habituaban físicamente, pero también se habituaban a hacer ejercicio. Y entonces la idea era ver cómo cambiaba la toma de decisiones cuando se enfrentaban al obstáculo de tener que realizar un ejercicio físico para conseguir una recompensa, ¿no? Y entonces pues se veía, y entonces él hizo esto, pero hizo también con neuroimagen, ¿no? Para ver cómo cambiaba ¿no? También el modo en el que se tomaban las decisiones y cómo funcionaba el cerebro en ese proceso de toma de decisiones. Claro, hay una estructura que tiene mucho que ver, todos los investigadores saben que tiene mucho que ver con los hábitos, que es el estriado en el sistema nervioso. Pero los hábitos humanos tienen que ver no solamente con el estriado, que tiene que ver también con todo el aprendizaje que se llama implícito, es decir, todas las rutinas, etcétera, sino que yo estoy convencido de que los hábitos humanos implican muchas otras áreas del cerebro y en particular también áreas del córtex prefrontal, o sea, que tienen que ver con el control también de la conducta, ¿no? Pero bueno, entonces esto por poner un ejemplo de experimentación que se hizo, ¿no? Y bueno, pues eso, entonces con una noción de hábito un poco más, o sea, mejor, la interpretación de estos datos es distinta, ¿no? Porque tú ves que el hábito no es simplemente un automatismo que adquieres, sino que también influye en tu modo de tomar las decisiones y en la facilidad con la que llevas a cabo las acciones, ¿no? Que tú te propones hacer. Qué bueno. Entonces, vale. Joder, no, genial, genial. ¿Qué otras cosas crees como, o sea, por abrir un poquito más incluso la imagen, qué otras cosas crees de Aristóteles que la neurociencia podría aprovechar? Aparte de, porque como tú has dicho, en Aristóteles esto es muy curioso, pero yo con estos años de estudio que he estado haciendo con la tesis y tal, te das cuenta de que en Aristóteles está todo conectado. O sea, no hay una pieza del sistema aristotélico que puedas sacar sin que caiga todo el edificio. Entonces, si me estás diciendo que la neurociencia puede aprovecharle mucho la noción aristotélica de hábito, ¿qué otras nociones de toda la red filosófica aristotélica también podría llegar a aprovechar? Sí. Sí, está claro que hay. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que Aristóteles es curioso porque, a pesar de que era un biólogo, es considerado padre de la biología, el primer autor o sea, el primer experimento científico con protocolo lo realiza Aristóteles, que precisamente para conocer el desarrollo del embrión, del embrión de pollo, ¿no? Y entonces hace una serie de un experimento pues, para ir viendo cómo se va desarrollando, etcétera. O sea, él ha descrito los seres vivos y sobre todo tiene una teoría de la vida. O sea, tiene que es algo que le falta a la biología actual. Entonces, por ejemplo,
Mira, si yo dijera algo que puede aportar Aristóteles a la biología actual, a la biología teórica, Aristóteles le aporta o sea, ¿qué es lo que distingue a un ser vivo de un ser que no lo es? Y esto es algo que sería muy relevante tenerlo en cuenta y que, bueno, ahora hay buena parte de la filosofía de la biología que está intentando llegar a esa descripción. Y yo todavía, de lo que he leído, sigo pensando que Aristóteles es mucho mejor. Lo que pasa es que habla en términos que no son los de la biología contemporánea. Claro. Porque él, para la neurociencia, en particular, hay que tener en cuenta que él, por muy buen biólogo que sea para su época, sobre el cerebro no sabía prácticamente nada. Es más, él le daba más importancia al corazón que al cerebro. Y por buenas razones, porque el cerebro, cuando tú lo ves, ¿no? El cerebro es un órgano frío, inerte, mientras que el corazón sí que, ¿no? Es un principio del movimiento, un principio vital que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con muchas cosas. Entonces, Aristóteles tendía a darle más importancia al corazón que al cerebro dentro de la polémica que había en su tiempo, porque Hipócrates pensaba que era el cerebro muy importante, etcétera, ¿no? O sea que, desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? De la anatomía, de la fisiología del cerebro, Aristóteles no tiene nada que decir. Lo importante son sus conceptos fundamentales y su visión de la, ¿no? de la biología y del ser humano. Ya digo, una de las cuestiones que me parece que aporta mucho es su comprensión de los movimientos o actividades vitales como algo característico, ¿no? de los seres específico de los seres vivos. Y luego también, digo, antes he dicho la noción de naturaleza, que yo creo que habría que rescatarla y actualizarla, la noción de naturaleza de Aristóteles. Hay toda una investigación muy interesante sobre la teleología y la teleodinámica, también en filosofía de la biología, pero que se resiente de partir de, o sea, intentar escaparse de una matriz muy mecanicista. Y me parece a mí que sería hora de decir, bueno, vamos a hacer un poco base cero y vamos a intentar entender los seres vivos. Vamos a ver qué hacen los biólogos. Esto a mí me... Porque luego está la causalidad. Aristóteles tiene una verdadera teoría de la causalidad. Mucho mejor que la que tienen, por ejemplo, la física o la biología moderna. La biología, cuando tú lees los libros de biología, están hablando de causas materiales, causas eficientes, causas finales, causas formales, pero como no tienen herramientas, o sea, no saben nombrarlas, ¿no? Y al final incluso pues te van a decir, bueno, yo no describo causalidad, describo simplemente lo que pasa, ¿no? Cuando en realidad están describiendo la causa formal. Como me reconocía un biólogo ¿no? Se dedica a la genética, decía, bueno, los biólogos en realidad, más que de la materia, nos preocupamos de la causa formal. Y oye, en el caso de un genetista, esto tiene todavía más, ¿no? Pues claro, la genética está hablando de causas formales, de información. Y toda la teoría que es Max Delbrück, ¿no? El que dijo que habría que darle el premio Nobel póstumo a Aristóteles por haber descubierto el principio organizador de los seres vivos y tal, en la forma, no sé qué. Así es. Tan curioso. Exactamente, claro. El asunto es, o sea, si podemos leer a Aristóteles como, por así decir, haciendo un ejercicio histórico de entender qué es lo que decía y cómo lo decía en su época, pero a mí esto me interesa relativamente, pero a mí lo que más me interesa es de Aristóteles y de otros pensadores extraer lo que me puede servir para entender ahora las cosas, ¿no? Y como es curioso, por cuestiones históricas, buena parte de la ciencia moderna, por el ambiente de la época, ¿no? Se hizo contra Aristóteles. Ahora a veces recuperarlo resulta como difícil, ¿no? Porque te das cuenta de que hay el relato, el metarrelato de la ciencia es antiaristotélico, cuando a veces lo que hace la ciencia es perfectamente aristotélico. Sí. Sí, es súper curioso. Es una de las cosas que he estado estudiando, que, o sea, las voces que están diciendo, oye, tenemos que hacer un retorno a Aristóteles, ¿no? Entonces seguro que la conoces, Nancy Cartwright. Sí, claro que sí. Esta filósofa, esto no sé si lo sabes, pero se llama igual que la mujer que dobla a Bart Simpson en Los Simpsons. No lo sabía. Súper curioso, sí. No será la misma. No, yo lo miré para asegurarme y tal, pero no es la igual. misma persona.
Pues ella lo que decía es que si tú ves la práctica científica, la práctica experimental, la ciencia lo que está haciendo es buscar naturalezas aristotélicas, o sea, intentar aislar cuantos más factores mejor para que la cosa, que es el objeto de estudio, se comporte Se comporte de una de modo natural según sus natural, propias exactamente. disposiciones, exacto. Sí, sí. Entonces ella decía, señores, estamos haciendo lo que hace Aristóteles, ¿qué hacemos con Sí, una metavisión mecanicista que no, sí, que no tienes, exactamente. que no Eso es. hace inteligible nuestra Más propia interés. práctica, ¿no? Bueno, yo diría Entonces, eso, o sea, es que estamos ahora, por lo menos en biología, en neurociencia, no sé en física, porque mm, yo creo, luego diré algo sobre la física de Aristóteles, vamos, sobre vale, Aristóteles y la física actual, ¿no? Pero en biología, desde luego, creo que estaríamos cumpliendo los sueños de Aristóteles en estos momentos, ¿no? Y Aristóteles, si no viera ahora la biología actual, probablemente le daría un poco la risa y diría, claro, estos están haciendo lo que a mí me hubiera gustado hacer. Y dice, pero no saben decirlo, no saben explicarlo, ¿no? claro, Se lían porque nos falta la frescura también que tenía Aristóteles. O sea, que también hay que mm, tener en cuenta, antes me refería a estos conflictos históricos, a veces nos limitan, ¿no? Y por eso es bueno conocer la historia también del pensamiento, porque a veces desatas nudos, ¿no? Te das cuenta, mm, aquí, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué no queremos tratar este tema? ¿O por qué este tema lo tratamos siempre de la misma manera? Y por qué hay estas voces cuando en filosofía, cuando hay cosas que dices, no, no, la teleología, no hay que hablar de teleología en la biología. Dices, ay, ¿por qué no hay que hablar de teleología en la biología? Y entonces vas a la historia y te das cuenta, claro, es que la biología intentó convertirse en ciencia negando a Aristóteles. Entonces dice, pues mm. claro, ahora, y sin Negando a embargo, a seguimos su fundador, negando a su que la fundador fundó. la biología contemporánea y al final Claro, acaba en sus brazos, ¿no? Entonces, esto claro. es para el que, ¿no? Para el que hace, es como muy frustrante, ¿no? O sea, Sí. Sí, no, yo creo que llevamos ya muchas décadas como de biología, filosofía de la mente mecanicista, materialista y tal, y se están ya empezando a notar que los engranajes no tiran, no terminan de tirar, y quizá estamos como en ese momento, ¿no? En el que todavía falta el último empujón como para dar realmente el salto y volver atrás, ¿no? O sea, en filosofía de la mente, o sea, ya hay varios autores que están diciendo, oiga, señores, necesitamos una revolución conceptual porque los conceptos con los que llevamos tratando este tema todas estas décadas no nos están dando resultado, ¿no? Necesitamos volver a algo distinto. Pero sí. todavía no sé cómo termina de encontrar el punto, ¿no? Pero es un momento curioso para mirar estas disciplinas. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Oye, querías decir algo de Aristóteles y la física. Y Ah, entonces, sí, de Aristóteles y la déjame, física. Bueno, sí, 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 déjame decir a la gente, si tenéis preguntas, ahora es el momento de ponerlas en el chat, ¿vale? Porque haremos yo creo, unos 10 minutitos más de preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta para José Ignacio de lo que hemos estado hablando o de algún tema relacionado y tal, que lo ponga en el chat y enseguida te las haré. Pero adelante con lo que querías decir de sí, la no, física y tal. respecto de la física, claro, la física actual, que por cierto, la revolución científica comienza en la mecánica y comienza en la física. Mm, Y la física actual es una cosa muy seria, como ya el mismo Kant vio que, claro, le fascinó tanto lo que estaban haciendo que en gran medida hizo su filosofía partiendo de que, ¿no? De que era el prototipo de la ciencia, ¿no? Y, bueno, la geometría, la matemática y la mecánica son ciencias y lo demás pues no lo son, ¿no? El Entonces, resto en la medida en que se acerquen, ¿no? Eso en la es medida en que se curioso. acercan, si consiguieran ser como ellas, pues entonces podríamos decir que son ciencias. Pero, pues eso, entonces la física es una, ¿no? Pero la física, su gran valor es haber aplicado la matemática, ¿no? O sea, una descripción matemática y una formulación matemática del movimiento, ¿no? Que era el gran tema, ¿no? Bueno, y hablar sobre los fenómenos físicos, formulando leyes que se pueden expresar matemáticamente. Entonces, claro, esto es una cuestión abierta porque no estamos dentro de la cabeza de Aristóteles. Pero Aristóteles con las matemáticas parece tener una relación un poco conflictiva, ¿no? En el sentido de que reconoce, por supuesto, la importancia de las matemáticas, pero si uno tiene en cuenta la escuela platónica en la que él se había formado, todos estaban mucho más interesados en las matemáticas que Aristóteles. Es como si él estuviera rebotado.
Entonces, o sea, tenía un poco yo me dedico a da la impresión, ¿no? Yo me dedico a los seres vivos, que mira, esto, o sea, además los seres vivos, esto de las ideas de Platón no sirve para explicar ni la vida ni el movimiento, y sin embargo, yo voy a formar una teoría de las causas y una teoría de la actividad, del acto, que sirva para entender los seres vivos reales, etcétera, ¿no? Que actúan, ¿no? Que actúan, el acto, ¿no? Que es el tema aristotélico. Pero la matemática, dice, bueno, o sea, los aristotélicos, matemática non sunt bona. No, los entes matemáticos no son susceptibles ni de bien ni de mal, son formas puras. Y bueno, pues la física de Aristóteles no es una física matemática, es una física de causas. Entonces, la física moderna, en ese sentido, es mucho más platónica que aristotélica. Y bueno, pero también tiene el problema, y eso lo ves en la física contemporánea, el problema de entender, o sea, que los físicos tienen grandes problemas para entender la causalidad, para entender la realidad del tiempo, para entender cuestiones que en una física como la de Aristóteles, que parte del movimiento y parte de ¿no? de la realidad del movimiento, de la causalidad, etcétera, son mucho más fáciles de entender. Pero bueno, ese sería otro tema. O sea, estábamos hablando de biología. Sí. Yo simplemente quería decir que Aristóteles con la física tiene otro tipo de problemas, ¿no? Pero tiene mucho que aportar. Tiene mucho que aportar a la interpretación de la física. Sí, mira, me ha hecho gracia que hayas comentado esto porque justo tengo algo muy parecido por aquí porque es algo que estaba como viendo para uno de los capítulos de la tesis, que estoy hablando sobre teleología y tal. Y claro, una de las objeciones que normalmente se dan contra la teleología es no hay fines en la naturaleza porque la física no tiene que apelar a fines. Entonces la física ya ha demostrado que no hay fines, ¿no? Y lo curioso es que Aristóteles hubiera oído eso y viendo cómo hacemos física hoy, habría dicho, claro que no encontráis física, estáis haciendo una física matemática. Pues claro, porque ya claro. Él en la metafísica tiene que la matemática no se ocupa de la causa final. Se ocupa de la causa final, exactamente. Lo que tú decías, entes abstractos e inmutables. ¿no? Entonces, ¿de qué te extrañas? ¿no? Claro. Aristóteles te dice, ¿por qué no encuentras fines en la naturaleza? Porque has decidido que la física es la ciencia fundamental. Exacto. Y la física matemática y la matemática no describe, no se ocupa de los fines y ya está. Entonces, es el mismo método de la física contemporánea el que le impide encontrar lo que está ahí. O sea, incluso si estuviera ahí no lo encontraría porque el método se lo impide, ¿no? Entonces Aristóteles estaría diciendo, a ver, tu física te está dando una imagen abstracta de la estructura de la realidad, pero eso luego lo tienes que complementar con el resto de cosas que vemos y que sabemos que están ahí cuando no estamos haciendo matemáticas, ¿no? Claro. Entonces eso fíjate que la biología se salva de esto porque es muy difícil aplicar la matemática a la biología. Bueno, hay muchísima, y seguramente, hay mucha, ¿no? Pero hacer leyes matemáticas acerca de los seres vivos, cada ser vivo es cada ser vivo. O sea que, por supuesto que hay regularidades en los seres vivos, en la naturaleza, pero, o sea, siempre hay excepciones en los seres vivos. Y esto es algo que Aristóteles lo dice, o sea, la naturaleza es lo que ocurre en la mayor parte de los casos. O sea que, porque en los seres materiales, o sea, cuando la realización de la forma y la realización del fin, pues nunca es totalmente cerrada y totalmente completa. Entonces siempre se dan, pues eso, errores, desviaciones, etcétera. Ahí diríamos, precisamente esto permite cosas como la evolución y permite cosas como, ¿no? Dice, pero claro que hay naturaleza, lo que se da en la mayoría de los casos. Y eso es muy importante porque revela una estructura y una finalidad que son reales, sin las cuales no puedes entender la actividad del ser vivo, ¿no? Si no sabes para qué, ¿no? O sea, si no sabes qué es la nutrición, no sabes para qué tiene estómago un ser vivo, ¿no? O sea, que al final la función es algo esencial para describir un ser vivo. Hoy han llegado algunas preguntas, pues como te decía, vamos a hacer unos 10 minutitos más, yo creo 5 o 10 minutitos más, ¿vale? Y luego cerraremos. Ha sido genial, me lo he pasado súper bien. Y además también. Es que me encanta hablar de estos temas, o sea, sí, porque yo de verdad creo que estamos en un momento en el que hace mucha falta este tipo de trabajo de recuperación de la filosofía aristotélica, porque yo creo que, bueno, posiblemente el siglo que viene quizás no, pero a lo mejor dentro de 2 siglos quizás estamos ya otra vez en otro siglo aristotélico. Sí, cruzando así mucho los dedos, pero bueno, eso soy yo, mirando en mi bola de cristal, pero... Sí. Pero bueno, a ver, mira, Garge nos pregunta por qué crees que la biología se intenta alejar de
estas teorías de Aristóteles? O sea, Sí. ¿por qué crees que pasó esto? Bueno, yo pienso que, claro, como a la física le había funcionado muy bien el mecanicismo es una manera de entender la naturaleza, que como he dicho antes, hace que el fin ya no es algo intrínseco, no es algo que tengas que, ¿no? Sino que en todo caso es algo extrínseco, Mm. algo que pones tú desde fuera. Que pone Y el sujeto lo en su pone el sujeto, interpretación de las ¿no? cosas. Sí. Lo pone el sujeto o lo ponía o la divinidad Exacto. pone fines. Por ejemplo, Sí. había una forma de entender, o sea, de probar la existencia de Dios, que era el argumento del relojero, ¿no? Aplicaba a los seres vivos. Si los seres vivos tienen finalidades, que se las ha puesto alguien desde fuera. ¿Que es un argumento para demostrar la existencia de Dios? Bueno, digo, no sé, igual a alguno le sirve para decir algo ahí que distinto, ¿no? Pero lo que prescinde es de darse cuenta de que en los seres vivos, o sea, los seres vivos no son como los relojes, sino que el fin lo tienen, es intrínseco, ¿no? Los Es seres intrínseco, vivos, por eso exacto. tampoco los seres vivos se producen, los relojes se fabrican, pero los seres vivos se generan y aparecen, por así decir, ¿no? O sea, se ponen las condiciones para que aparezcan y de repente empiezan a funcionar desde sí. Y en ellos, también diría Aristóteles, la vida para los vivientes es ser. Entonces, si se para el ser vivo, deja de existir. Y un reloj, si se para, pues no sigue siendo un reloj. Bueno, estas cosas que los mecanicistas aplicaban a los seres vivos, los entendían de una manera mecánica, fue desmontada por Darwin, porque Darwin daba una interpretación de cómo podían generarse mecanismos, ¿no? Que parecía que tenían fines sin tenerlos en realidad. Por eso a Darwin se le considera el padre de la biología contemporánea, porque dio una teoría acerca del origen de la vida y de cómo se diversificaba la vida, que en principio prescindía de la finalidad. Y decían, bueno, lo que hicimos con la física, hacer una física que prescindía de la finalidad, permitía matematizar. Ahora lo estamos consiguiendo con la A, ¿no? Ya no necesitamos la causa final para explicar los seres vivos. Y por eso, esa es la razón por la que yo pienso que la biología moderna se hizo contra Aristóteles, porque, ¿no? También una imitación de la mecánica, pero que en mi opinión no ha salido tan bien, ¿eh? O sea que, pues claro, esto que voy a decir es un poco polémico porque hasta hace poco los biólogos eran, o sea, digamos, la evolución, pensar que había Dobzhansky, por ejemplo, a mitad del siglo XX, que es uno de los padres de la teoría sintética de la evolución. Él decía que en la biología todo hay que verlo a la luz de la evolución. Y esto se puede interpretar en esa clave, ¿no? Digamos, de reducción, de intentar eliminar también la cosa final. Y eso ha estado muy presente en muchos biólogos. Claro, luego la vida, y nunca mejor dicho, se impone, ¿no? Y entonces resulta que nuestra teoría, nosotros sabemos que hay evolución, pero los mecanismos de la evolución todavía nos resisten bastante, ¿no? Así que no sé si con esto respondo tu pregunta, pero... Sí, yo creo que sí. Bueno, si tiene Gargek alguna pregunta como adicional, pues que la haga. A ver, mira, Martín dice, hoy en día se habla mucho de la educación en valores y tal, ¿no? Pero de la virtud no tanto, ¿no? La virtud se Ya. considera como Sí. un concepto trasnochado y tal, ¿no? Entonces, Sí. ¿consideras que la recuperación del hábito, en el sentido histórico, puede contribuir a la recuperación de la idea de virtud, ¿no? Especialmente Claro. como en la educación? Sí, claro. Yo lo que pienso, porque hay toda una corriente también en la educación, ahora la educación del carácter, que habla mucho de la virtud, ¿no? Entonces es una corriente que se está, ¿no? Y se está difundiendo bastante, en particular en la educación incluso universitaria, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el desarrollo de la virtud, el flourishing, le llaman los, ¿no? Entonces, y que toma elementos de la noción clásica de virtud en ese desarrollo. Pero a veces yo echo de menos en algunos de esos planteamientos, dice, bueno, pero la virtud, ¿qué es? ¿No? O sea, una teoría que conecte, por así decir, la noción de virtud con la antropología. Porque todos sabemos, o sea, pues eso, ser justo le llamamos virtud. Dice, pero ¿qué es una virtud? Y Aristóteles nos diría, es un hábito. ¿Y qué es un hábito? Y cuando estudiamos qué es un hábito, nos damos cuenta de
o sea, entendemos mejor qué es la capacidad, cómo es la capacidad de aprendizaje del ser humano. ¿Qué significa para el ser humano lo que Aristóteles le llamaba ser racional, ¿no? O sea, la cognición humana, qué características especiales tiene. Em, Conectamos con la noción de naturaleza y la virtud no se convierte simplemente en una capacidad adquirida para cumplir normas, que es lo que a veces algunos pueden entender. El mismo Kant valoraba la virtud, pero la virtud decía, bueno, la virtud buena, digamos, la noción de virtud es la capacidad de cumplir la norma. Y claro, lo que diría Aristóteles es, bueno, la virtud es un perfeccionamiento de la naturaleza. Y los seres humanos pueden tener virtud porque son seres con una naturaleza abierta. Es decir, que no tienen predeterminado el bien que pueden llegar a alcanzar, sino como son seres racionales y son seres libres, pueden ampliar sus capacidades de bien en la medida en que aprenden a hacer el bien, ¿no? Y hacer las cosas bien, ¿no? Pueden mejorar, incluso indefinidamente, porque somos libres. Entonces, pero eso es la noción de hábito, me parece la que da un soporte a la noción de virtud. Claro, todavía la noción de virtud, hablar de virtud todavía me parece más interesante que hablar simplemente de valores, porque, bueno, pues sí, todos aceptamos que hay valores positivos y valores pues no tan positivos y nos parece importante la educación en valores, etcétera. Pero ¿qué es un valor? Y los valores, ¿cómo se, no? O sea, ¿por qué es bueno seguir los valores? ¿No? Aristóteles nos explica que hacer el bien te hace, o sea, te hace mejor y te hace capaz de ser más feliz. Y te da una teoría sobre, o sea, que te explica esto. Pero muchos de los que te dicen que tienes que ser solidario, que tienes que hacer no sé qué, pues no te explican si eso te va a mejorar o simplemente te va a complicar la vida, ¿no? O sea que ya hay que hacerlo pues porque, ¿no? Porque tienes que ser altruista, ¿no? Que esto es una cuestión que a mí me pone un poco nervioso porque me parece muy bien ser altruista, pero o sea, el bien no se identifica con el altruismo, ¿no? O sea que... Sí, eso es una de las cosas que me gusta mucho de la ética clásica y de la aristotélica, que conecta el bien moral con el bien propio, ¿no? Entonces, actuar moralmente siempre está en tu propio interés, tu propio interés, porque es bueno para ti. es alcanzar tu propio bien verdadero, ¿no? Es. El verdadero bien Eso es. tuyo, ¿no? Y eso no es egoísmo, que el egoísmo es un concepto Exacto. además moderno, digamos, ¿no? Porque no es egoísmo, porque precisamente, o sea, el que se hace, por ejemplo, el virtuoso de Aristóteles, digo, la ética de Aristóteles también en sus cosas de detalle, ¿no? Y Sí, sí, práctica, claro. vamos, esa realización es muy revisable, ¿no? Sí, sí. Pero Aristóteles tiene muy claro que en la vida virtuosa se cumple de manera particular en la amistad, ¿no? O sea, que el ser capaz de tener amigos, ¿no? Y en el cultivo de la amistad. Y dice, bueno, pero, y claro, eso quiere decir que, o sea, ser bueno es también entender, o sea, y mi propio bien es ser capaz de querer a los demás como a mí mismo, ¿no? O sea, y eso es bueno para mí, pero es bueno para los demás, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, querer el bien para los demás porque lo valoro por su propio bien, ¿no? Que es lo que Aristóteles entiende que hace el amigo con su amigo, que quiere su bien porque le quiere a él. Eso es algo que es bueno para mí, ser capaz de tener amigos, ¿no? Y dices, bueno, o sea, ahí, digamos, o sea, para ser bueno tienes que dejar de ser egoísta, ¿no? Esa es la idea. Pero eso es lo que te hace bueno, ¿no? Es lo que te hace mejor. Buenísimo. Pues oye, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres decir algo como para recoger o unas últimas palabras, o lo que sea. Dinos también dónde, si la gente está interesada en tu trabajo, dónde lo pueden encontrar, dónde pueden leer estos Sí, artículos. bueno, exactamente. Pues, bueno, estos artículos, muchas de estas cosas están, o sea, se pueden encontrar en la red. Bueno, si alguno tiene página de academia o o en ResearchGate, pues ahí hay muchas cosas y esos artículos. Y bueno, el grupo Mente Cerebro del ICS de la Universidad de Navarra, pues ahí también podéis ver algo de lo que hacemos, podéis conocer el grupo y para quien quiera entrar en contacto conmigo, pues eso, o sea, en la Universidad de Navarra tenéis mi correo electrónico, mi currículum y podéis ver las cosas que he escrito y los trabajos en los que me he dedicado. Así que me parece que sí, ese puede ser un modo ¿no? Si queréis ampliar sobre estas cosas, ¿no?
Y sí, también podéis encontrar, si para los que dominéis bien el inglés, pues hay varias publicaciones en la red. Por ejemplo, ese Research Topic sobre los hábitos, pues ahí está el artículo de los hábitos y la noción aristotélica de hábito y la neurociencia humana. Y bueno, y otras cosas que podéis encontrar.